Saludos. No hay duda alguna que la oposición férrea de la Iglesia Católica es lo que ha impedido aprobar el aborto, doblándole el brazo a los poderes ejecutivo y legislativo en las últimas décadas. Pero por siglos, específicamente desde el año 380 de nuestra era, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias para la humanidad. El decreto unió las raíces judeocristianas del continente europeo con la cultura greco-romana y luego se expandió con el descubrimiento y la conquista de América. Nada ha sido tan determinante en el mundo, y sobre todo en el hemisferio occidental, que el poder de la Iglesia Católica para imponer leyes y costumbres, impedir el surgimiento de nuevas ideas y evitar abolir viejas costumbres. El tema de la despenalización del aborto en sus tres causales, o sea, por malformación del feto, porque se esté en peligro la vida de la madre, por violación o incesto, vaticina una feroz lucha entre el gobierno, feministas, sectores liberales, contra la Iglesia Católica y sectores conservadores. El aborto y su eventual inclusión de las tres causales en el Código Procesal Penal o una ley especial enfrenta al gobierno de Luis Abinader y la Iglesia Católica, reviviendo viejas rencillas de medición de fuerza entre el clero y el poder político que datan desde la época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El gobierno ya hizo saber su inclinación a favor de la aprobación de las tres causales del aborto, en voz de su presidente Luis Abinader, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, las legisladoras PRMistas, encabezada por Farideh Raful, la ministra de la Mujer Mayra Jiménez. Pero el arzobispado de Santo Domingo, consciente de que se está armando todo un ejército para poner fin al controvertido tema, se atrinchera y responde a la embestida convocando una masiva concentración denominada Gran Caravana Celeste por la Vida, en rechazo a la despenalización y en contra de interrumpir la vida desde su concepción. Esto está pautado para el 27 de este mes. Recordamos que en diciembre del 2020 causó gran revuelo la opinión de Abinader de que estaba en desacuerdo con el aborto libre, pero sí apoyaba la existencia de causales que permitan la interrupción del embarazo. Esta aseveración la hizo en conversación con el periódico español El País. Hay que reconocer que Abinader ha sido coherente con esta postura, pues cuando era candidato a la presidencia en el 2018, dijo, y cito, «Nuestro partido tiene una posición en cuanto a las tres causales. Nosotros pensamos que debemos apoyarlas». Cierro la cita. El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, siguió con la línea de que la despenalización del aborto sería excluida del Código Procesal Penal, que las causales serían incluidas en una nueva ley y que pronto se le daría esa nueva normativa al país. El sector femenino del PRM y el gobierno, legisladoras, ministras y funcionarias de diferentes niveles se manifestaron la pasada semana frente al Palacio Nacional, defendiendo la inclusión de las tres causales del aborto en el Código Procesal Penal. Raful leyó un manifiesto en el que se le pide al presidente Abinader y al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, votar a favor de las tres causales del aborto en la nueva normativa. En respuesta, la Iglesia Católica recurre a una vieja práctica y convoca a realizar una marcha caravana en el Distrito Nacional. El arzobispo de Santo Domingo arenga a sus fieles diciendo, cito, «Como es bien sabido por todos, estamos en plena discusión del Código Penal para lograr que se apruebe conforme a los principios morales y constitucionales, razón por la cual nos hemos lanzado a realizar la Gran Caravana Celeste por la Vida», indica la invitación puesta a circular por el arzobispado de Santo Domingo y firmada por Monseñor Osoria. No es nuevo que el catolicismo enfrente el poder político en el país, dada su alta incidencia en la sociedad dominicana y lo perjudicial que podría resultar, políticamente, tenerlo en contra. En el año de 1960, la lectura en todas las iglesias del país de una carta pastoral contra el régimen de Trujillo marcó el inicio del fin de la dictadura que gobernó por 31 años la República Dominicana. Una cita de la carta de esa época dice, «En medio de esta pena, esperamos con la más viva confianza en la intercesión poderosa de Nuestra Señora de la Altagracia, que, por encima de las humanas pasiones, ella hará resplandecer la caridad y la clemencia.
Juan Bosch fue el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura en 1962. En su larga vida política, dos grandes hechos marcaron el aspecto religioso de Bosch. El primero fue el debate con el sacerdote Láutico García y el otro fue el vídeo manipulado en donde lo presentaban diciendo «Yo no creo en Dios». El debate con el sacerdote no fue exactamente religioso, sino sobre una acusación de carácter político al señalar al líder del PRD como marxista-leninista. Fue necesario largas explicaciones realizadas en vivo a través de una cadena nacional de radio y televisión el día 14 de diciembre del año de 1962, faltando apenas 2 meses para las elecciones. Finalmente, Bosch ganó las elecciones, pero fue derrocado de la presidencia 7 meses después, en el año de 1963. En el 1978 el PRD vuelve a ganar las elecciones, poniendo fin a la era de Balaguer de los 12 años, desatándose una crisis política social porque el Partido Reformista se resistía a entregar el poder. Incluso hasta se gestó un golpe de Estado por la cúpula militar de entonces que el propio Balaguer desarticuló. Los obispos se vieron en la necesidad de cancelar un viaje a Roma e intervenir en la tensa situación política y social del país y a favor de que se respetara la voluntad popular. Como resultado, Balaguer reconoció el triunfo de Guzmán y cedió el poder. El fenecido presidente Salvador Jorge Blanco vivió uno de los momentos más convulsos del país, que fue la poblada de abril de 1984, tras la firma del acuerdo de sombra con el Fondo Monetario Internacional que conllevó a la carestía de productos de la canasta básica. La población se lanzó a las calles a protestar en todo el territorio nacional, cosechando decenas de muertos. La Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una carta pastoral en la que expresaba que la sociedad estaba bajo una gran amenaza y establecía que los pobres eran la gran mayoría del pueblo, por lo que tenía sobradas razones para expresar en las calles su desesperación por la situación económica. Un rompimiento total se dio en el año 2002 entre la Iglesia Católica y el gobierno de Hipólito Mejía. El mandatario de entonces y el presidente del Senado, Ramón Alburquerque, se enfrentaron a la Iglesia y al cardenal López Rodríguez, que le costó mucho electoralmente al partido en el gobierno. Todo comenzó cuando en el 2002 Mejía produjo una reforma constitucional con el único propósito de reintroducir la reelección presidencial. Los obispos emitieron 3 cartas pastorales en la cual dejaban claramente establecido el no a una reforma precipitada de la Constitución y advertía sobre los daños y las consecuencias que tendría para el país precipitar una reelección. El expresidente Danilo Medina no escapó a los señalamientos de los obispos. En el 2016 observó justamente la ley sobre el Código Penal para dar paso a la posibilidad de que se despenalice el aborto en las 3 causales que son objetos de debate en la actualidad. Para la época, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria, advirtió que si el país no despertaba, se encaminaba hacia una dictadura. En Semana Santa, durante el Sermón de las 7 Palabras, fue fulminante para los aprestos reeleccionistas del sector de Medina, cuando sacerdotes se pronunciaron en contra de una eventual repostulación para las elecciones del 2020, porque, cito, pretenden perpetuarse en el poder, aunque para lograrlo haya que pisotear una vez más la Constitución. Por siglos, la Iglesia ha sido una retranca a la era del conocimiento, que arrancó desde el siglo XVI, continuó con el siglo XVII o el siglo de las luces, porque se estaba prohibido pensar que ya todo estaba escrito y que las cosas acontecían pura y simplemente por la voluntad de Dios y no por la ciencia ni por el hombre. Es famosa la frase lapidaria de Galileo Galilei, quien después de haber sido obligado por la Iglesia a retractarse de sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol para evitar la muerte, pero entre susurros dijo, y sin embargo se mueve, es decir, que independientemente de lo que se crea o lo que le pusieron a decir, ahí estaban los hechos para comprobarlo. Yo soy Carlos Osi Pérez, simple y sencillo.